Si durante los últimos meses en tu trabajo has sentido angustia, miedo, preocupación, sientes que te ves rebasado por el trabajo, te ves expuesto constantemente al dolor ajeno, crees que tu trabajo ya no es seguro o que las herramientas que tienes en tu trabajo ya no bastan para hacer tu intervención adecuadamente, lamento decirte que cuentas con factores de riesgo para sufrir desgaste por empatía. El desgaste por empatía, de acuerdo con la literatura, es una enfermedad mental que se deriva del constante apoyo hacia el otro. Principalmente lo sufren personal de la salud o personas que, les repito, están en constante relación con el sufrimiento del otro. Es por eso que el día de hoy quiero platicar contigo sobre cómo podemos hacerle frente. Cuáles son las herramientas con las que contamos para poder no dejarnos llevar por él, que no nos afecte y que no termine afectando a las personas que nosotros queremos. Mi nombre es Leticia Bureos, soy trabajadora social del Hospital Infantil de México y además también me desempeño en el sector privado. En ambos he tenido que ver a compañeros que se ven rebasados por este síndrome y que además del burnout, que son cosas distintas, cómo les afecta a su vida personal y a su vida profesional. Así que acompáñame en este recorrido y espero que lo que veamos el día de hoy te sea de utilidad para tu vida personal, para tu vida laboral y sobre todo para mejorar nuestra intervención. Como ya veíamos, el desgaste por empatía se deriva de una intervención constante del profesional de la salud con el dolor ajeno. Sin embargo, siendo trabajadores sociales, desde la formación nos han dicho que la empatía forma parte de las habilidades que tenemos para intervenir. Es cierto que es una de las principales herramientas con las que contamos y con las que hacemos el trabajo y la intervención. Sin embargo, es importante hablar sobre el concepto de empatía. Aquí te voy a dejar dos conceptos de empatía que me parecen muy buenos porque recogen todo lo que nosotros conocemos o describimos de lo que es la empatía. Para los que no lo saben, la empatía no es más que ponerte en el lugar del otro. Y es precisamente ponernos en el lugar del otro lo que nos lleva a sufrir este desgaste. ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera constante, de manera recurrente y no sabemos regresar a donde estamos nosotros. En 2004, González propone un nuevo concepto que se adiciona a la empatía y que es la empatía. La empatía lo que dice básicamente es que tú voluntariamente te deshaces del sentimiento y entonces solamente te quedas con la razón, es decir, con la capacidad que tú tienes de intervenir de acuerdo al problema que tú veas con esa persona. Y antes de que me crucifiquen a mí y al autor por decirles que tenemos que sacar el sentimiento de la intervención, el autor es muy claro en decir, no te vas a ir al otro extremo, es decir, no quiero que sufras desgaste por empatía, por estar tan metido en el lugar del otro, pero tampoco quiero que te vuelvas indolente, que creas que el dolor, el sufrimiento ajeno no importa. No se trata de eso. La empatía solamente nos habla, o el autor propone que sea una decisión personal de decir o de decidir que el sentimiento en ese momento no es más que la ayuda hacia el otro sin quedarnos en su lugar. Y como probablemente esté un poco revuelto el asunto, porque hay colegas que de pronto dicen, bueno, es que la empatía no es intervenir con el otro, ponerse en el lugar del otro, pero también entender que no somos esa persona con la que estamos interviniendo. Pero hay colegas que no pueden hacer esa regresión. Y para esos colegas que no saben hacer esa diferencia, existe o el autor propone este término. Entonces, bueno, para clarificarlo, quisiera ponerles un ejemplo. Y para esto necesito que se imaginen una inmensa, inmensa avenida frente a ustedes. Ajá. Nosotros de este lado de la acera o de este lado de la avenida contamos con una institución, probablemente una organización, una asociación que nos respalda.
No solamente contamos con eso, contamos también con colegas, familia, amigos, instituciones, redes de apoyo que nosotros hemos ido conformando y construyendo. Aquí atrás de nosotros está todas esas instituciones, todas esas redes, toda nuestra experiencia, todo nuestro saber de 1, 5, 20, 10, 15 años, los que ustedes tengan ejerciendo el trabajo social. Detrás de nosotros está todo eso. Y es de lo que nosotros echamos mano para poder intervenir. ¿Qué es lo que pasa con la empatía? Cuando nosotros intervenimos con alguien que viene por nuestro apoyo, nuestra ayuda, ¿qué es lo que pasa? Usamos la empatía como la herramienta que tenemos para entender el contexto del sujeto en sí. Entonces, ¿qué hacemos? De aquí de donde estamos, vamos a partir con él hacia el otro lado de la acera, es decir, hacia su realidad. Y allá no nos llevamos nada en ese camino. En ese camino lo único que llevamos son nuestros ojos para observar y una mente completamente abierta para lo que pueda ese sujeto estar experimentando, sin el prejuicio, sin nada que nos ate a lo que tenemos acá. Idealmente hacemos ese recorrido con el sujeto y entonces llegamos de aquel lado. Estamos del otro lado de la acera, del lado de la acera con esa persona, con esa realidad, con ese contexto, ya entendiéndolo, porque como bien dicen, los trabajadores sociales nos metemos hasta la cocina, conocemos hasta el primo del hermano de la abuela, de todo, porque esa es la función. Nosotros vemos la realidad desde todas las aristas posibles y para eso es la empatía precisamente. Ya estamos de aquel lado, ¿ok? Ya llegamos con el sujeto de aquel lado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces muchos colegas no pueden regresar a este lugar donde tenemos todas estas experiencias, todo esto que ya habíamos hablado antes, y se quedan de allá. Y desde allá donde está el sujeto, quieren intervenir. Y allá no tienen nada. Allá solamente está eso que nos provocó el estar en su lugar. Esa realidad sí, la entendemos, la comprendemos, pero estamos solitos allá con ellos. Y desde allá queremos gritarle a un colega que nos ayude, gritarle a la institución que nos ayude, pero estamos del otro lado. Lo que propone González para poder utilizar el término empatía es que cuando tú estés allá, te regreses a este lado, donde tú tienes todas estas herramientas, y ahora sí, desde aquí vas a empezar a lanzar tu ayuda, vas a empezar a mandar todo lo que tú tienes para poder intervenir directamente con el sujeto sin que la emoción, el sentimiento que te generó esa empatía estorbe. ¿Por qué? Porque tú ya estás de este lado, porque tú estás interviniendo desde tu realidad, no desde la realidad de él, es desde la tuya. Entonces, es aquí donde tú vas a poder construir, crear y poder mandarle cosas al sujeto de intervención para que él pueda salir de ese problema o le puedas apoyar en ese problema. Es justamente a ese regresar aquí a lo que González llama empatía. Y ustedes me van a decir, bueno, es que eso es lógico, eso ya lo hacemos. Créanme que no todos lo hacemos, si no, no existiera este tipo de enfermedades. Si no, el hecho de que estés constantemente en contacto con el dolor de los familiares, de los pacientes, no te haría sentirte tan desbordado, tan frustrado por que no puedes hacer nada por ellos. El hecho de que tú logres hacer esta regresión, por no tener otra palabra mejor, a tu lugar y te quedes aquí, desde aquí intervengas con todas esas herramientas, lo que te va a permitir es poder estar en paz con tu intervención, sabiendo que utilizaste todas estas herramientas que construiste y que has construido a lo largo de los años para que puedas apoyarlo. Entonces, bueno, antes de continuar con esto, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una diferencia entre lo que es emoción y lo que es sentimiento. ¿Y por qué es importante hacer esta diferencia? Porque créanme, muchos usamos emoción y sentimiento de manera indistinta, como si fueran lo mismo y son cosas completamente distintas. Incluso, si ustedes se meten en la literatura,
van a encontrar que algunos hacen referencia a la emoción, otros hacen referencia al sentimiento y ustedes van a decir, bueno, es que están hablando de lo mismo. No, no están hablando de lo mismo y tiene una razón de ser. Vamos a hacer una breve explicación. ¿Qué es la emoción? La emoción es algo con lo que nacemos. De acuerdo con los expertos, si ustedes consultan la literatura y dependiendo el autor que ustedes tomen, hay 4 emociones básicas con las que nace el ser humano. Es la alegría, la tristeza, el enfado y el asco. Recuerden que este cuerpo tiene más años en la Tierra que el cerebro, pero ambos están diseñados para que el ser humano sobreviva. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando algo llega a ti, algo externo? Una persona, una cosa, una situación, un paisaje. ¿Qué es lo primero que sientes? Eso primero que sientes es la emoción. Te puede dar alegría, te puede enfadar, te puede dar asco, te puede dar miedo, te puede dar tristeza, perdón. Eso es lo que te puede generar. Ajá. Esa primera reacción que tú tienes es instintiva y es la emoción. ¿Qué es el sentimiento entonces? El sentimiento es cuando la emoción se convierte en un pensamiento y se deriva de lo que tú aprendes. Ajá. Por ejemplo, si yo les pongo esta imagen, todos me van a decir, ay, bueno, es que es un bebé, está hermoso, está divino, es el bebé Gerber perfecto. Y entonces todos me van a decir, ay, es que siento alegría cuando lo veo. Sí, pero yo te puedo asegurar, y personalmente te lo digo porque trabajo en un hospital infantil, que no todos tienen esa sensación cuando ven al bebé. Lo que sigue de la emoción, que es el sentimiento, es lo que tú construyes con esa emoción. Tú puedes continuar la alegría, a lo mejor tu sentimiento va a crecer porque tu pensamiento va a decir, ah, es que es bonito, es familia, es amor, es bondad, es pureza, es lo que tú quieras. Entonces, el pensamiento se vuelve en un sentimiento que lo refuerza. Sin embargo, también la emoción puede ser más bien reforzada, la emoción de, por ejemplo, tristeza, puede ser reforzada por un pensamiento triste. Es que perdí a mi bebé, es que yo no puedo estar embarazada, es que, en fin, ¿me siguen en esa idea? No todos tienen la misma emoción ni el mismo sentimiento. Por eso es diferente. En la medida en la que nosotros controlemos el sentimiento, que es los pensamientos que asociamos a la emoción, vamos a poderle hacer frente a cualquier cosa. Pero bueno, ustedes me dirán, ay, pues qué fácil, ¿no? Nos dijiste que nacemos con cuatro emociones, pues nada más las identifico y ya, ¿cuál es el problema? Pues el problema recae en que, uno, no identificamos las emociones y dos, son las 4 básicas, pero después vienen emociones aprendidas. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción aprendida, a diferencia de lo que la mayoría pensaría, que tú naces con miedo. No, no naces con miedo. El miedo se aprende, es cultural, es social. ¿Por qué? ¿Cómo aprendes el miedo? El bebé, por ejemplo, antiguamente, el bebé podía estar en su cuna, ve un tigre y el bebé ve una cosa nueva, le puede llamar la atención, pero no sabe qué sentir al respecto porque no sabe qué es. ¿Qué es lo que genera el miedo? Cuando ve a la mamá con la cara de angustia, de miedo, de terror. Entonces el bebé aprende que se le tiene que tener miedo a eso que está enfrente de él, no por sí, porque él no sentía el miedo. La que sentía el miedo era la mamá y entonces el niño lo aprende. Es ahí en donde se aprenden esas emociones. Y resulta que, les repito, de acuerdo al autor, pero si ustedes se meten a buscar a lo que se llama espiral de emociones, van a ver como 50 emociones o más. Es una pequeña espiral con la que empiezan estas 4 básicas y luego de ahí vamos hacia arriba. ¿Por qué? Porque son estas emociones aprendidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué hacía yo el paréntesis? Porque tenemos que entender cuando el autor nos hace referencia a dejar de lado el sentimiento, acuérdense, él nos decía, hay que sacar el sentimiento para poder intervenir. Es decir, vas a dejar de pensar en lo positivo o lo negativo que te generó y solamente te quedas con la intervención. Ajá.
tú solamente intervienes, no vas a darle rienda suelta a tu emoción. Si tú estás interviniendo con una familia de escasos recursos que no tiene ni para comer ese día, por supuesto que te genera una emoción, te puede generar tristeza, te puede generar enfado, te puede generar miedo, te puede generar un sinfín de emociones que ya ustedes verán en el espiral, son un montón, te pueden generar cualquier emoción. Pero lo que él dice es, a ver, no le vas a dar consecuencia al sentimiento para que siga esa emoción, sino tú vas a cortar y decir, bueno, esa es la realidad, esa es una realidad con la que yo tengo que lograr hacer algo, pero no puedo quedarme con esa realidad. Tengo yo que volver aquí, ver que de todo lo que tengo me puede servir para ayudar y contribuir en esa realidad, para poder incidir, si no quieren decirle ayudar. Eh, pero eso es lo importante, eso es en lo que se centra básicamente la empatía. Y bueno, ahora, una vez que ya logro trabajar, logro decir, ok, regreso aquí, aquí trabajo, desde aquí veo la realidad del otro. Ahora, ¿cómo hago para no caer en este desgaste? El desgaste por empatía también tiene una peculiaridad. Y esta peculiaridad es que dice es postraumática, es decir, es repentina. Vamos a hacer también una pequeña diferencia entre el desgaste por empatía y el burnout. El burnout, básicamente, lo que se diferencia es que el burnout va aumentando. Ajá, ese no es repentino como el desgaste por empatía. El burnout va incrementando, tiene ciertos niveles de afectación hasta que ya llegas al máximo, te truenas completamente. Y en el desgaste por empatía es repentino. Tú te ves en ese momento invadido por una situación traumática que te llega a limitar, te llega a afectar psicosomáticamente. Ajá. Entonces, eso es como la diferencia entre uno y otro. Ahora, yo les decía la parte psicosomática. ¿Por qué? Cuando nosotros sufrimos desgaste por empatía, al ser algo que no controlas, es decir, al no controlar la emoción y el sentimiento, porque se sobrecargan en ti en ese momento al ver una situación muy específica o ver constantemente una situación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada quien expresa eso de manera completamente distinta. A mí puede dolerme la cabeza, a ti te puede doler el estómago, puedes sentir cansancio en los músculos, en las piernas, en fin, lo empiezas a somatizar. Es decir, de alguna manera el cuerpo, si ya les decía yo que la emoción es una reacción, pues el cuerpo busca la manera de sacar esa reacción. Si no la hace por la vía normal, porque acuérdense, en el caso de las emociones siempre son visibles. Es muy evidente cuando alguien está triste o cuando alguien está enojado. Probablemente tengas formas distintas de expresar tu alegría, por ejemplo, pero se va a notar que estás alegre, se va a notar la diferencia de conducta. Entonces, en el caso de la somatización, pues evidentemente vas a empezar a somatizar y tu cuerpo va a querer sacarlo. Por eso es que se ven rebasados y empiezan a tener ciertos padecimientos. ¿Por qué entonces es importante trabajar sobre las habilidades que tenemos que tener personalmente para que no nos pase esto? La empatía es una de ellas. La empatía es esa capacidad que nosotros tenemos que desarrollar de regresar a este lado para desde aquí no dejar que eso me afecte demasiado como para poder limitarme, no solo profesional, sino llega a limitarme personalmente. ¿A qué grado? Porque si yo dejo que esa emoción y ese sentimiento me consuman, ya no solo va a ser una afectación a nivel laboral, me la voy a llevar también al nivel personal. En mi casa, con mi familia, con mis amigos, va a empezar a afectar un círculo importante en mi vida. Y es por eso que es tan importante que el trabajador social se preocupe no solamente con quien va a intervenir, porque yo les puedo asegurar que yo conozco muchísimos profesionales, muchísimos,
que se preparan todos los años, que cada año van a su curso de capacitación, que cada año están ahí especializándose, preocupándose por ser mejores profesionales, pero poco o nada se preocupan por ellos mismos, por trabajar esas herramientas personales, que lo que nos dan justamente es esa posibilidad de hacerle frente a este tipo de cosas. Es cierto que el sector salud no estaba preparado para la pandemia, no lo estaba, pero tampoco el profesional de la salud estaba preparado para esto. Nos habíamos relativamente acostumbrado a ver cierto grado de dolor, pero cuando llega mucho dolor en exceso, entonces nos sobrepasa. Cuando llegas, además, lo combinas con este aislamiento, con esta angustia colectiva, pues por supuesto que todavía se vuelve menos controlable. Y máxime, si el trabajador social no tiene, o el profesional de la salud no tiene las herramientas para poder hacerle frente a este mal, a este problema. Entonces, bueno, ya hablamos de lo que es la empatía, ya hablamos de lo que es el desgaste por empatía y ya hablamos de la empatía como una herramienta para poder hacerle frente. Pero bueno, ¿y ahora cómo lo hago? Si yo probablemente estoy sintiendo todo esto, ya me está rebasando el dolor, el miedo, la angustia, todo el sufrimiento ajeno me está pasando, ¿cómo hago para hacerle frente? Ahora vamos a ver entonces dónde entra la inteligencia emocional. Las personas con inteligencia emocional son capaces de reconocer sus logros y además de reconocer los logros de otros. Son personas que trabajan en equipo, son buenos líderes, tienen un autoconcepto muy grande o muy bien definido. Son personas que logran ordenar sus acciones, ordenar sus sentimientos y no dejar que los invadan las emociones. Son personas que generalmente tienden a ser resolutivas, cooperativas, que participan de todo, que logran ser positivas. Tienen herramientas que les ayudan a enfrentar los conflictos de manera pues innovadora y además tienen un uso del tiempo muy muy bueno. Esas son las características de personas que cuentan con la inteligencia o que han logrado desarrollar la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, pensaríamos que es un concepto que tiene ya algunos años. Sin embargo, es relativamente nuevo. Por ahí del 95 es que se empieza a escuchar un poco de este concepto y entre otros autores, Goleman es el más conocido. Estoy muy segura que por lo menos has visto este libro que te dejo aquí, que es el de inteligencia emocional de Goleman, el más conocido por todos y el que probablemente, si te gusta leer, ya habrás leído. En este libro, básicamente, el autor lo que propone es una serie de pasos que nos van a ayudar a construir la inteligencia emocional. ¿Pero qué es la inteligencia emocional? Bueno, yo les voy a dejar aquí dos definiciones que me parecen las mejores que hay dentro de las muchas de la literatura. Una son las de Meyer y otra es de Goleman. Pero, resumiendo, la inteligencia emocional no es más que equilibrar la emoción, la emoción y el pensamiento. El sentimiento y el pensamiento. Una vez que logramos equilibrar eso, logramos tener inteligencia emocional. Porque como ya veíamos, si yo le doy rienda suelta a la emoción y además la alimento con pensamientos semejantes, lo único que voy a lograr es desbordarme en alegría, en llanto, en enfado, en lo que ustedes quieran. Pero me voy a desbordar en la emoción porque el pensamiento refuerza eso que estoy sintiendo. La emoción es lo que voy a sentir, ya dijimos, eso es instintivo, eso yo no lo controlo, lo que sí controlo y es la parte del equilibrio, es el pensamiento que asocio con esa emoción. Tengo que lograr tener esa capacidad de parar mi pensamiento cuando me está dejando guiar completamente por la emoción y ver si eso me va a beneficiar o no. Entonces, bueno, en este momento nos vamos a centrar en Goleman para hacer y trabajar todos los conceptos que les traigo.
Definitivamente el libro es una de las herramientas que mejor les va a funcionar si quieren meterse un poquito más en los temas de inteligencia emocional. Y otra recomendación antes de continuar que les voy a hacer para entender esto de las emociones es una película que seguramente habrán escuchado, si tienen niños menores como de 10 años, la habrán visto, se llama Intensamente. Esta película es de Pixar, me parece. Eh, Básicamente de lo que habla es cómo las emociones afectan a una persona. Es sumamente gráfica, es muy fácil de entenderla y créanme, les va a gustar muchísimo. Entonces, si quieren entender un poquito más de las emociones de manera pues más tranquila, más relajada, esa es una excelente opción. Y entonces vamos ahora sí. Goleman lo que dice divide la inteligencia emocional en dos partes. Dice que primero tenemos una aptitud personal y tenemos una aptitud social. Aquí les voy a dejar el cuadrito. Y entonces toda la aptitud personal está centrada en el autoconocimiento, en la autorregulación, en la motivación. Y la aptitud social está enfocada en la empatía y en las habilidades sociales. A la empatía yo le agregaría definitivamente la empatía, que pues es un concepto nuevo, pero que definitivamente te ayuda muchísimo a trabajar lo de inteligencia emocional. Nada más que como ya veíamos, este término es de otro autor, sin embargo, mi sugerencia muy personal es que si lo integras en este grupo. Bueno, vamos a ver qué es la aptitud personal. La aptitud personal, como ya decíamos, tiene tres conceptos, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento habla muchísimo el autor de cómo me conozco, es de quién soy, qué estoy haciendo en esta vida, qué vine a hacer, cuál es mi propósito. En la medida en la que yo me conozca, voy a poder expandir lo que sé de mí, por lo tanto, cómo puedo actuar, con qué cuento, con qué no cuento, qué es lo que puedo desarrollar, cuál es ese potencial que tengo para crecer. Pero no puedo conocer ese potencial si yo misma no me conozco. Es esencial para desarrollar inteligencia emocional conocerte, saber quién eres y de qué eres capaz. El segundo concepto tiene que ver con la autorregulación. ¿Y a qué vamos con la regulación o con la autorregulación? Es que una vez que yo me conozco, que sé que soy enojona, o que puedo ser impulsiva, o que puedo ser alegre, o que puedo ser pesimista, lo que ustedes quieran, como ustedes sean, ahora lo que me va a tocar es regularlo. Todo eso que yo soy, voy a empezar a regularlo de manera que conscientemente yo utilice esto que sé de mí para mi beneficio. Es decir, si yo sé que soy una persona, como muchos dirían, de mecha corta, que luego me enojo, bueno, entonces voy a regularme. Voy a empezar a trabajar en mi regulación de esa emoción, del enojo, del enfado, de como le quieran decir. La voy a empezar a regular y voy a trabajar en eso. ¿Para qué? Para que yo mejore como persona y por lo tanto también mejore como profesional. Después que aprendí a regularme, ahora voy a motivarme. Ya sé quién soy, ya puedo trabajar con cómo soy, ahora voy a ver qué puedo ser. Ahora voy a trabajar sobre eso que yo puedo lograr, a potenciarme a mí completamente. Y el autor no solo dice que te potencies a ti, sino también a los demás. Una vez que logras desarrollar esta aptitud personal, lo que vas a hacer es que vas a lograr contagiar al otro. ¿Por qué? Porque mi energía no va a estar solo concentrada en mí y en motivarme yo, sino también voy a empezar a motivar a los demás. Y así es como desarrollas esta aptitud personal. Son trabajos constantes, son trabajos que, sobre todo en esta parte, tienen que ver mucho contigo, con el yo, con el qué soy, qué hago, qué construyo, a dónde voy, de dónde vengo. Todas esas preguntas existenciales que hemos tenido alguna vez en la vida, las vamos a responder. Y pues lleva muchísimo trabajo personal. Ahora bien, vamos a la segunda parte, que es la aptitud social.
La aptitud social tiene que ver con la empatía, como ya lo vimos en la primer parte de la charla. La empatía, en mi opinión muy personal, también la empatía. Y vamos a ver las habilidades sociales. Las habilidades sociales, el autor dice que son 8. Y son la comunicación, el manejo de conflictos, el liderazgo, el catalizador del cambio, establecer vínculos, la colaboración o participación y el trabajo en equipo. Son 8 habilidades que cuando tú las logras desarrollar, logras llegar a tener inteligencia emocional. Por eso las personas que tienen esta habilidad, esta inteligencia emocional, se vuelven increíbles líderes. Logran transmitir todas esas ideas que quieren, logran realizar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque han trabajado tanto en sí y en los demás que han logrado construir cosas, cimientos sólidos sobre su realidad. Entonces, ¿para qué me sirve trabajar inteligencia emocional? Bueno, te sirve porque cuando estamos enfrentando situaciones como estas que jamás creímos que íbamos a enfrentar, o yo no sé ustedes, pero al menos yo nunca creí que tendría que enfrentarme a esto, para lo que te sirven es para eso, para no quedarte en el problema. ¿Por qué? Porque pasa muchísimo, yo lo veo con colegas en el hospital. La verdad es que al menos mi hospital ha sido uno de los pocos a los que, bueno, a los que les ha llegado una cantidad de donaciones impresionantes, pero impresionantes. Y entonces, además tenemos un sistema, en el caso de trabajo social, un sistema muy particular de trabajo que nos ha permitido pues ir descansando, en fin, un sinnúmero de cosas positivas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aún así, aún pese a eso, pareciera que nosotros estamos en la realidad de otros hospitales y nos quedamos con esa realidad y entonces empezamos a luchar como si estuviéramos en esos hospitales cuando nosotros estamos en otro. Y eso es lo que pasa cuando no has logrado desarrollar inteligencia emocional. Lo que veíamos con la empatía, te quedas de aquel lado, del lado de la necesidad y del lado de la emoción solamente. Y no regresas a este lado donde tú sí ves todo lo que tienes, todo de lo que puedes sacar provecho para poder hacer tu trabajo, protegerte, salir adelante. Básicamente, teniendo inteligencia emocional, lo que vas a tener es como si te cambiaran los lentes, te pusieran unos nuevos que todavía están mucho más aumentados para ver la realidad más cercana, pero también tus mismas habilidades, tus mismas potencialidades, tu mismo, todo esto que veíamos atrás que teníamos en nosotros, lo vamos a ver todavía más grande. Entonces, bueno, la comunicación, como regresando a estas habilidades sociales que nos dice Goleman, pues no es más, sí tiene que ser una comunicación asertiva. Eh, Apenas en el colegio tuvimos un curso precisamente de desarrollo de habilidades y dentro de las habilidades era la comunicación asertiva o la asertividad. Esa es fundamental, nos cuesta muchísimo trabajo desarrollarla porque es una práctica constante, cotidiana, no puedes dejar de practicarla. En la segunda, bueno, tiene que ver con el manejo de conflictos. A veces, como les decía, pues sabemos que somos como de mecha corta y entonces luego te enciendes y ya no dejas que el otro hable y nos empezamos a decir y empieza a haber conflictos y ya te conflictuaste con el compañero, con el del otro servicio, con tal y tal y se vuelve, bueno, insostenible la situación. Aprender a manejar los conflictos es una habilidad social necesaria para desarrollarte en cualquier área, en cualquier lugar al que tú llegues. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hay dos personas en una habitación, vas a tener dos puntos de vista probablemente completamente distintos, con los que vas a tener que lidiar. Entonces, esta habilidad necesaria que la trabajes. Obviamente el liderazgo, yo es algo que les decía en el curso, la verdad es que yo no creo que el trabajador social tenga problemas con el liderazgo. Desde la formación te dicen que tienes que incidir con una comunidad, con una persona, con una institución. Inevitablemente te vuelves líder. Ojo con el tipo de liderazgo, que eso es otra cosa que también ya hemos visto. Ojo con el tipo de liderazgo con el que vas a trabajar.
pero de que lo desarrollas. De que somos líderes. Nada más veamos qué tipo de liderazgo sí me puede ayudar a mí y qué tipo de liderazgo no es tan prudente trabajarlo o usarlo en el lugar donde yo me estoy desarrollando. Vamos a ver qué es un catalizador de cambio. Esto tiene que ver también con la innovación. Definitivamente, si tú pretendes mejorar tu ambiente profesional o tu ambiente personal, la innovación tiene que ser parte de. Y algo que yo siempre les digo, tú no puedes innovar si no te actualizas, si no estás al pendiente de lo que está pasando alrededor. No te quedes solo con lo que está pasando en este momento en tu contexto inmediato. Vete hacia afuera. ¿Qué están haciendo otros hospitales, otros países, otros lugares? Probablemente no sea la misma realidad, pero eso lo que te va a dar es una posibilidad que tú puedes adaptar, algo nuevo, una idea que te pueda surgir. Y obviamente el catalizador de cambio va enfocado también a eso. Tú vas a lograr empezar a generar cambios. ¿Qué es lo que pasó o lo que yo he visto que ha pasado en esta pandemia? Que evidentemente sí sacó a relucir muchísimas deficiencias que tenemos en el sector, pero también muchas habilidades que tenemos. Sacó a relucir la entrega de colegas, la innovación de nuestro propio personal, el cómo nos estamos desarrollando, esta nueva normalidad a la que hay que adaptarnos, tiene que ver con esos cambios. Hay que empezar a gestionarlos para que se volquen a nuestro favor y sea algo bueno para nosotros que nos impulse a ser mejores. Esto, como lo han dicho muchos especialistas, llegó para quedarse, pero en su momento, como la influenza, no creíamos que pasara, llegó y ahora ya todos sabemos qué hacer con la influenza y pues va a pasar exactamente lo mismo. Pero ¿qué es la diferencia con este caso en particular? Bueno, que este nos está dotando de posibilidades. Sí, tenemos muchísimas limitaciones, pero también tenemos áreas de oportunidad donde desarrollándolas podemos lograr cosas infinitas. Y si no me creen, de verdad ustedes pueden irse a buscar a la literatura, Corea del Sur, España, Italia, me parece que Alemania, Chile, han ido desarrollando trabajo social, un papel fundamental en la pandemia que no parecería real, pero en verdad lo que está haciendo en España también trabajo social con esta mirada social, desde las realidades que ya conocen, desde la capacidad de poder intervenir en el otro, es algo que realmente cambia la forma de percibir la pandemia. No quiere decir que ellos no sientan este desgaste o no se ven expuestos a este desgaste por empatía que ya veíamos. No quiere decir que ellos no tengan exceso de trabajo. Claro que sí. Pero ¿qué es lo que han hecho? Desarrollaron a partir de habilidades sociales, como las maneja el autor, de estas habilidades sociales, posibilidades y áreas de oportunidad de crecimiento. Y bueno, vamos a ver que el establecer vínculos también es algo fundamental para la intervención del trabajador social y que también forma parte de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque no puedes crecer de alguna manera tú solito. Tú creces también con las experiencias del otro, te nutres de las realidades que tú ves, de ese convivir con los demás. Entonces, generando vínculos, tú lo que vas a hacer es lograr identificar en qué sí puedes aportar, en qué no, qué te falta, qué vas a crecer, qué vas a nutrir para poder crecer tú mismo y también intervenir con los demás. La colaboración, por supuesto, es otra de las habilidades que hay que desarrollar. Yo tampoco creo que el trabajador social tenga tantos problemas, ¿verdad? Somos súper colaboradores, nos encanta trabajar en equipo, más con nuestros compañeros de trabajo que, bueno, son un amor de personas muy participativas, yo lo sé. Entonces, pues nada, el colaborar a veces no es tan sencillo. Lo que les decía al principio, la asertividad es fundamental para poder hacer la colaboración. En estos momentos, yo he visto personas que nunca se llevaban trabajando juntas. ¿Por qué?
porque en este momento hay algo más importante que los problemas que lleguemos a tener como colegas. Y si no ocupamos estos momentos para limar las perezas, para decir, ok, yo contigo a lo mejor nunca me hubiera juntado, pero en este momento tengo que trabajar contigo y vamos a ver qué surge de ahí y construir algo bueno, esta generación de vínculos y esta creación, este catalizador de cambios. Si no lo ocupo, estoy desperdiciando lo que está pasando, porque de todas maneras esto sigue pasando, va a estar ahí y yo si lo único que hago es quejarme, no me va a ayudar en nada. Tengo que utilizar esto que tengo para construir algo. Y bueno, el trabajo en equipo que siempre es súper importante. Espero que estas habilidades, estos conceptos les hayan quedado claros. En verdad, utilizarlos en la vida profesional es esencial. Yo se los he dicho siempre, antes de la pandemia, se los he dicho, y más ahora. Créanme, trabajar ustedes sus habilidades no le ayuda a nadie más que a ti. Porque al final lo que veíamos al principio con el desgaste por empatía, cuando nosotros somatizamos esos problemas, no los somatiza la compañera, no los somatiza el usuario, no los somatiza mi jefe, no los somatiza mi supervisora, los somatizo yo. Yo soy la que los estoy sufriendo, a mí es a la que le están afectando. Entonces, si yo no me preocupo por desarrollar esas habilidades que me permiten hacerle frente a esos problemas, entonces nadie se va a preocupar por mí. Es triste, pero nadie lo va a hacer. Está en tus manos cambiar esa forma de ver un problema y convertirlo en una oportunidad. Y me gustaría hacer una pequeña reflexión con eso. Si tú en este momento no te ves en la necesidad de estar del otro lado de tu escritorio, recibiendo orientación de un colega, de cómo ponerte un equipo de protección para ver a un familiar, o de cómo o de dónde hablar si necesitas saber qué pasa con tu familiar. Entonces, créeme, tienes oportunidades para crear cosas. Y aun cuando tuvieras familiares o tú mismo estuvieras en una situación en la que te ves afectado por esta pandemia, créeme que tienes más oportunidades que la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque eres o personal de la salud o trabajador social si me estás viendo. Y eso quiere decir que tú tienes habilidades que nadie más tiene, que nadie más de la población tiene. ¿Por qué? Porque tú las has desarrollado, porque tienes experiencia, porque todas esas anécdotas que te han pasado te han fortalecido a lo largo de este tiempo y eso es lo que vas a utilizar para lograr salir adelante. Te puedo asegurar que no estás solo, al menos los que estamos viendo en este momento esta plática, estamos probablemente en la misma situación. Todos sabemos lo que está pasando, pero tenemos habilidades que tenemos que poner en práctica y si no las tenemos hay que desarrollarlas. Estamos en un tiempo propicio para hacerlas. Y pues nada, espero que les sirva muchísimo esta plática, que estos conceptos les hayan ayudado a clarificar algunas cosas. Siempre les digo que les hayan quedado muchísimas dudas para que ustedes mismos sean quienes empiecen a buscar esas respuestas, porque de eso se trata esto de generar conocimiento, inquietud, de tener conocimiento. Vamos a ver tres herramientas muy prácticas que espero que les sirvan para poder empezar a desarrollar estas habilidades que ya veíamos de la inteligencia emocional. La primera y la más importante para mí es la terapia. En verdad se los digo. Si eres profesional de la salud, trabajador social o trabajas con personas, por favor, ve a terapia. El estar en constante contacto con personas que sufren necesidad, con injusticias, con dolor, con traumas, con lesiones, con lo que ustedes quieran. Cualquier situación que afecte a una persona y tú tengas que estar en constante contacto con esa situación, por favor, ve a terapia. La terapia es el acto de amor propio más grande que podemos hacer en estos tiempos. En verdad se los digo, yo sé que
A veces me va a decir, bueno, es que yo no tengo tiempo, no sé, no conozco ningún psicólogo, no me da confianza, no siento que yo tenga la necesidad, de verdad, se los digo. A los psicólogos lo primero que les dicen también en su carrera es vayan con un psicólogo. ¿Por qué? Porque van a estar en constante trabajo con personas. Entonces, para que los que dicen que no tienen tiempo, que no pueden estarse desplazando, que además es súper caro, lo que ustedes quieran, uno, si son trabajadores sociales, estoy segura que conocen, estoy muy, muy, muy segura que conocen psicólogos. Dos, de que saben perfecto dónde dan terapias relativamente económicas. Y tres, de acuerdo con la Universidad de Oxford, hicieron una investigación y pusieron a 50,000 personas que estaban tomando terapia. 25,000 estaban en terapia presencial 1 a 1 y 25,000 estaban en terapia en línea. ¿Cuál creen que resultó la mejor? Pues ninguna. Las dos tuvieron el mismo efecto. Hay personas que les encanta ir a toda esta parte de la, del consultorio y sentarse en la silla, diván, lo que quieran para platicar con el psicólogo. Y hay otros a los que nos gusta estar en la comunidad de nuestro cuarto, donde hemos estado súper tranquilos, donde han pasado cosas muy padres y poder tomar nuestra terapia o en nuestra sala, tomando un café, lo que ustedes quieran. Es la mejor herramienta. Lo que veíamos en los temas de Goleman del autoconcepto o del autoconocimiento. Así es como te conoces. A veces nosotros solitos no podemos ver un problema. Esa es una de las estrategias que nosotros tenemos y utilizamos a otro compañero, otro profesional de la salud que puede ayudarnos a tener pues, este conocimiento de nosotros mismos. Ok, la segunda sí la podemos hacer en casa y es una muy sencilla que viene siendo una herramienta que a mí me dejaron en terapia, pero que me ayuda muchísimo y los colegas que la han hecho también han tenido muy buenos resultados para poder empezar a regularse. Y sobre todo porque ahorita, al estar encerrados, al tener el tema del COVID en todos lados, al tener esta situación de la pandemia tan cerca, a veces conocemos un vecino, un amigo muy cercano, un colega del trabajo que ha fallecido o tiene esta enfermedad, pues ya la sentimos aquí que nos está respirando. Entonces, eso nos llena de angustia, de preocupación, de miedo y empezamos como a dejar volar esa imaginación. Y algo que en terapia nos han recomendado muchísimo es sentarte en el aquí y el ahora. Algo que está relativamente de moda, que es el mindfulness, que es regrésate, quédate aquí donde estás. Una primera parte de esto es meditar, aprender a meditar. Si no sabes, hay en mil cantidad de videos en YouTube, documentos en Google, de aplicaciones para que puedas aprender a meditar y vamos meditando, concentrándonos siempre en ese, en ese soltar esas cosas que nos tienen como angustiados, nos preocupan, irlas soltando solamente por un momento y ya después lo vamos a ir pues alargando. Pero por lo mientras, para empezar, es un momento. Empezar a meditar. Y junto con esta, vamos también a agradecer. Algo que yo les recomiendo muchísimo de esta misma técnica es tener un cuaderno, el que ustedes quieran, y empezar a anotar cosas por las que ustedes están agradecidos. Lo que sea, pero siempre escriban. Estas dos juntas son la segunda herramienta que yo les sugiero, que en terapia te la sugieren. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a centrarte en tu ahora, en la parte de la autorregulación, en decir, ok, sí, todo está, hay muchos muertos alrededor de mí, hay muchos compañeros contagiados, hay mucha carencia, ahorita se puede desatar la delincuencia, pero voy a centrarme en este momento en mí, en lo que yo tengo ahora, en cómo estoy físicamente, en cómo está mi familia en este momento. En todo eso voy a empezar a agradecerlo. Una vez que yo lo agradezco, sé que es real, sé que está ahí y entonces voy a empezar a regular toda esa angustia, ese miedo va a empezar a bajar. Esa es la segunda técnica.
Y la tercera técnica es una herramienta que se llama pensamiento raqueta. El pensamiento raqueta tiene que ver con cuando tú estás pensando todo el tiempo en estas ideas negativas, cuando estamos llenos de noticias, de cosas que están pasando mal, que todo está empeorando, que todo el mundo ya volvió a surgir, que la crisis económica, que todo. En ese momento lo que tú vas a hacer es pensar en algo bueno, algo que te haya traído mucha alegría. Y entonces ese pensamiento lo vas a traer recurrentemente. ¿Por qué? Porque raqueta, porque de alguna manera va a estar bateando esos pensamientos negativos y te vas a acordar de tu momento. Hace unos años, creo ya, Snickers sacó un comercial que decía que te tenías que dar tu momento Snickers. Y salió una persona que tenía un montón de situaciones alrededor, se comía su Snickers y ya. Básicamente es algo así. Traer un pensamiento positivo para que tú dejes de lado el pensamiento negativo. Estas son 3 técnicas que tú puedes aplicar en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, que te van a servir, que créeme que te regulan porque te regulan si las haces constantemente y sobre todo si las haces de la mano de un especialista. Espero que te sirvan, espero que las pongas en práctica y no olvides continuar formándote con nosotros. El colegio siempre tiene muchas alternativas para poder desarrollar estas habilidades. Pues no me queda más que despedirme siempre recordándote que juntos fortalecemos al gremio. Nos vemos pronto y hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Miguel Ángel Espinosa Palacios, presidente del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales, CONATS. Y el día de hoy quiero agradecerle enormemente a la licenciada, afiliada y colega destacada, Marta Leticia Boreos, Oaxaca, por la conferencia de empatía, el camino a la inteligencia emocional. ¿Quién mejor que las y los trabajadores sociales para hablar de este tema de empatía? Por ello nos interesa mucho esta actualización y capacitación y seguir creciendo como profesión. Yo, en mi calidad de presidente, te quiero invitar a que te integres a CONATS. Tenemos representantes en cada uno de los estados de la República. ¿Por qué no ser uno más de ellos y ellas? Es importante decirte que nos sigas en nuestro canal que aparece en pantalla. Y solamente juntos vamos a poder fortalecer al gremio. Gracias.